el horizonte no brille más el sol, aunque en el infinito los astros no titilen, aun cuando se terminen las tardes de arrebol, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, más grande y más sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar. Ese amor tan sublime que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Al conto de mi alma yo quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor si es mucho amar, porque puedo sentirle tan dentro de mi alma y me ha dado la calma que el mundo no me dio. A ese amor tan glorioso que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque todo se acabe, su amor es eterno. ¿Alguien puede ponerse de pie y alabar al Rey de Reyes? Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor.
quieres amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reserva, que sin reserva por ti, Señor. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio una vida y eternamente la salvación. Ama quien tanto, Sí, ama a quien tanto, a ti te ha amado. a ti te ha amado. Piensa en quien nunca, Piensa en quien nunca te olvidará. te olvidará. Busca a quien siempre Busca quien siempre ansía encontrarte. ansía encontrarte. Bríndale honra, Bríndale honra, que Él te da paz. que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Alguien levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo creo por tu amor en mi casa, yo creo por tu gloria en mi casa. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todo, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y yo voy a adorar. Alguien levante sus manos y diga: yo voy a adorarte a ti. Y yo voy a adorar. Y yo voy a adorarte a ti. Porque por ti vivo, Rey. Por ti vivimos en este lugar. Mi casa te pertenece, Rey. Mi casa te pertenece, Rey. Mi familia te pertenece, Rey. Quiero vivir para ti, Señor. Eso es lo que busco. Eso es lo que mi familia busca. Vivir para ti, Rey. Y te adoraré. Levanta tu voz y di conmigo: y te adoraré, y te adoraré, amén, y te adoraré. Eso es lo que quiero hoy. Te adoraré, yo te adoraré. Alma mía, adora al Señor. Oh, oh, oh.
alma mía. Dilo suavemente, debes amarle. Debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa, Eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas Él se entregó por ti se dio. por ti. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Alguien puede gritar esa noche Que con su muerte le dio la vida y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, alma mía, oh alma mía, alábale, oh alma mía. alaba a tu Señor, oh alma mía, oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando que tú regresarás. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, no lo puedo entender. Nunca reprocho que tú le negaras. Fueron muchas las veces que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la presencia del Señor. Es un gozo reunirnos, congregarnos para darle la gloria al Señor. Quiero invitarle para que se una conmigo, hermano amado. Vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor y hacer una acción de gracia bien hermosa a nuestro Dios por su fidelidad, por sus bondades para con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias, mi Señor, por permitirnos este gran privilegio de congregarnos en su presencia, mi Rey. Venir, Dios mío, agradecidos, Señor, a darte gloria, a darte alabanza, Señor, a reconocer que gracias a su gran misericordia estamos aquí, Señor, porque nos has dado la gran bendición, Dios mío, la gran victoria, Señor. Nos concedes un día más hermoso, precioso, en el cual
podemos congregarnos delante de su presencia para traer ofrenda de alabanza, de adoración, de gratitud delante de ti. Señor, estamos muy agradecidos, oh Dios, por todas tus bondades, por tu gran misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por nuestros hijos, te agradecemos por nuestras familias, amado Dios, porque contamos con su gran misericordia. Nos concedes la vida, nos provees, Señor, de tantas bendiciones, Señor. Y en esta mañana que nos hemos reunido en su presencia, Señor, aquí está su iglesia, aquí está su pueblo, Señor, que está muy agradecido contigo. Y por eso estamos aquí dándote gracias, Señor, reconociendo su poder, su señorío sobre los cielos, la tierra y el mar, Señor. Hemos venido a adorar, hemos venido a exaltar su nombre precioso, pero también, Señor, a presentarte esta escuela dominical, Dios mío, a presentarte, Señor, cada cántico que vamos a entonar, a presentar delante de ti en la lectura de la palabra, Señor, a presentar la palabra hermosa que vas a traer a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias por este gran privilegio, por esta hermosa bendición de podernos acercar delante de ti a través de la oración. Pedimos su bendición sobre todas nuestras vidas, todas nuestras familias, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle, mis hermanos, para que tome la palabra del Señor. Vamos a leer el hermoso Salmo 46. Tiene un título muy precioso: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vamos a leer alternadamente la palabra del Señor en esta mañana, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Gloria a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Qué hermosa la palabra del Señor y qué hermosa noticia, hermano. Nosotros saber por la palabra que tenemos un refugio seguro, y por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos escondamos bajo las alas del poderoso Dios de Israel, porque Él es fiel y Él es el que nos guarda en medio de las circunstancias cualquiera que sea, no importa, pero lo bueno es que creamos en estas promesas hermosas y que las pongamos en práctica también. Gloria a Dios. Yo quiero en esta mañana, hermanos, que juntos saquemos 2 minuticos para adorar al Señor. Yo sé que usted está ahí en este momento con el deseo de adorarle, con alegría, con gozo, hermano, porque es lo que el Señor merece, la honra y la gloria y la alabanza. Así es que en unos 2 minuticos, hermano, únase conmigo y vamos a darle gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor amado, toda alabanza y toda adoración, Señor. Queremos agradecerte por tu gran misericordia y por tu protección para su iglesia, para su pueblo, amado Dios. Cada uno de los que estamos aquí podemos reconocer que no hay otro como tú, Señor amado. Y en esta mañana, Señor, traemos adoración para ti, Señor. Queremos, Señor, rendir nuestras vidas delante de su presencia, mi Rey, mi Señor.
Señor, y reconocer que eres fiel, reconocer que eres todopoderoso, reconocer, Señor, que eres nuestro amo, nuestro Señor. Inclinarnos, Señor, para darte gloria. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. El firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, gloria al Señor. Sí, ese Dios es grande, es nuestro Dios, el único, el todopoderoso. Por eso es que nosotros, hermanos, nos reunimos, nos congregamos a darle gloria al Señor. Y es tan importante, hermano, que podamos reconocer su grandeza, su poder y su señorío. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por su amor y por su fiel bondad. Gloria a Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres
Gracias te damos, Señor. Gracias, amado Dios, por su grande misericordia, por su gran bondad. Gracias te damos, oh Dios. Quiero invitar, hermanos, a todos los que están aquí conmigo. Vamos a unirnos en una oración por nuestra nación y por todas las naciones de la tierra. Y como siempre, hermanos, les digo, oremos por las almas que tanto necesitan nuestro apoyo en la oración. Así es que le invito para que se una conmigo y oramos al Señor presentando nuestras familias, a todas las almas de todo el mundo, hermano. Pidámosle a Dios misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos unimos, oh Dios, delante de ti, Padre Celestial, nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para traer, Dios mío, en una petición, Señor, unidos como un solo hombre, oh Dios, en una misma fe, en un mismo sentir, Señor, cada uno de los países, cada uno, Dios mío, de los lugares, Señor, donde no podemos desconocer lo que está aconteciendo, Señor. Esta pestilencia que ha llegado, esta enfermedad, Dios mío, que está atacando a las almas, que está atacando las familias, oh Dios, y que está el enemigo utilizando para destruir, como dice la palabra, que Él ha venido a matar, robar y destruir. Pero también decimos lo que dice tu palabra, Señor, que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, unimos nuestra voz delante de ti, orando por todas las familias en todo lugar de este planeta Tierra, Señor, en todas las ciudades, en todas las veredas, en todos los pueblos, Dios mío, donde sabemos que hay tanta necesidad, donde sabemos, Señor, que necesitamos de tu misericordia. Nos unimos para pedirte que nos ayude, que nos cubras con su sangre preciosa, que nos guarde, Señor, como dice la palabra, del lazo del cazador, de la pestilencia que anda en la oscuridad y de toda mortandad que en medio del día destruya. Dios mío, oramos por las almas que están, Señor, en cuidados intensivos graves, Señor. Nosotros creemos en un Dios que tiene poder para sanar, para levantar al caído, Dios mío. Oramos por todos los médicos, por todas las enfermeras, Señor. Oramos por los gobiernos en todo lugar, Dios mío, por todas las familias. Oramos por los niños, por los jóvenes, y te pedimos, oh Dios, que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Y como hemos leído en tu palabra, Señor, ella dice que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestra fortaleza, y te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos cuida, el que nos sustenta y el que nos da la victoria. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarles para que entonemos un hermoso coro de alabanza con los músicos, gloria a Dios, y todo el pueblo del Señor pues se une a alabar a nuestro Dios, porque reconocemos que es digno de alabanza, amén, y que solo Él merece que nosotros le alabemos, le adoremos, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar entonando ese cántico, estamos de fiesta con Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios, bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso
poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gracias le damos al Señor porque Él en su bondad y misericordia nos da este privilegio tan grande de congregarnos a alabar su nombre y también pues a oír la palabra del Señor. Así es que Dios les bendiga, hermanos, a todos, y nuestra hermana Merari que nos comparte la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana a todos los hermanos. Damos gracias a Dios por el amor y la misericordia que tiene con nuestras vidas. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a abrirla en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu grande amor, tu grande bondad y tu grande misericordia. Gracias porque tú eres fiel a nuestras vidas. En esta hora suplicamos el favor y la misericordia tuya para cada una de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos enseñe y nos instruya, Señor, a través de tu palabra. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar el tema de esta mañana, a las puertas de un gran avivamiento. Y cuando nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, podemos ver una palabra que el Señor le dio a Habacuc en el capítulo 1 de lo que vendría a la tierra de Judá, y cómo el profeta se sintió abrumado. Y podemos nosotros mirar que el mundo de hoy también está sumergido en una gran confusión y está en un punto en el que todo ha cesado. Si en diciembre nos hubiesen dicho a nosotros del año pasado que entraríamos en un cesar de todas las cosas, que pararíamos, que no se haría nada y que quedaríamos en casa por 20 días, creo que todos hubiésemos dicho imposible, no lo puedo creer, eso no puede suceder, el mundo no puede parar, no se puede hacer esto. Pero es lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos viviendo. No solo lo estamos viendo porque por los noticieros vemos lo que sucede, también lo estamos viviendo porque ya estamos en esta misma situación de estar encerrados, de estar en casa. Algunos todavía no creen la seriedad del asunto y a otros el terror los tiene presos, incluyendo a muchos cristianos. Pero el pueblo de Dios sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, y el pueblo de Dios tiene que tener esta seguridad, que Dios tiene el control de todas las cosas.
aún esta pandemia, aún sobre esta pandemia, Dios tiene el control de todo lo está dirigiendo. Y aunque para muchos sea sorprendente y aunque a muchos no les parezca, pero todo esto el Señor lo está direccionando para bien del ser humano, para bien del hombre, para el bien de todos nosotros. Tal vez a nosotros se nos hace imposible creer, pero ese es Dios, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que siempre está dispuesto a extender su misericordia al hombre, a pesar de su rebeldía y a pesar de su rebelión. Si usted mira, en el capítulo 1, el versículo 5, dice la palabra del Señor: mirad entre las naciones y ved, y asombrados, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. El Señor le habla aquí a Habacuc y le dice lo que está por suceder, lo que está por venir. Muchos no lo creen, se van a asombrar de lo que está pasando, de lo que yo voy a hacer, de la obra que haré en vuestros días. Y repito, nosotros no creeríamos lo que está pasando en nuestros días si nos lo hubieran dicho unos días atrás. Pero hoy en día estamos viendo una realidad, y así como el Señor le dice aquí a Habacuc de lo que iba a suceder, de lo que iban a hacer los caldeos con el pueblo de Judá, nosotros podemos entender hoy que lo que el Señor está haciendo hoy a través de todas las cosas que suceden en el mundo, Dios tiene el control, y para todo ello Dios tiene un propósito, y todo propósito de Dios es para bendecir al hombre, porque Dios es amor y Dios ama al hombre. Si usted puede ver, hermano, usted puede entender que todo esto que hoy está sucediendo, Dios lo está direccionando al gran avivamiento que está a las puertas, porque Cristo viene. Nuestro Redentor está por venir por nosotros. Y para este suceso, Él trae un avivamiento en el que muchas almas que aún no han venido al Señor puedan venir arrepentidos a suplicar el favor y la misericordia de Dios. Pero un avivamiento que debe empezar por la casa del Señor. Como dice la palabra del Señor, que el juicio comienza por casa, pero el avivamiento también comienza por casa. El juicio, hermanos, nosotros vemos en la palabra del Señor que cuando el pueblo de Dios se le olvidaba a quién servía, venía un juicio de Dios. Pero este juicio de Dios era un llamado del pueblo a volverse a Dios. Y es lo que nosotros estamos viendo, que Dios nos está llamando a la iglesia, porque estamos a puertas de un gran avivamiento, y ese avivamiento Dios lo va a provocar en esta tierra a través de su iglesia, a través de su pueblo, porque para eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor lo que quiere es que toda la humanidad venga a Él. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso nosotros podemos ver que todo esto, aunque parezca terrible, aunque parezca un caos, Dios es experto en arreglar los caos. Dios es experto en hacer de los desastres cosas buenas, hermosas y maravillosas. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos, y es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que hoy nos llama a la iglesia a poder venir y oír la voz de Él, entender el llamado de Dios, entender ese llamado que el Señor está haciendo a la iglesia. Cuando Habacuc oye la palabra de Dios sobre Judá, dice que temió, y de su corazón salió un clamor, una oración. Y mire lo que él dijo. Cuando él escucha esta palabra, él le dice al Señor: oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Encontramos a Habacuc haciendo un clamor, pidiendo al Señor que avivara la obra. Cuando nosotros miramos, avivar significa cobrar vida y vigor. Y para avivar algo es porque está medio muerto o medio soñoliento. Necesita ser despertado, avivado, tener vigor. Y si nosotros miramos, hermanos, la iglesia del Señor hoy está soñolienta. Hoy necesitamos ser despertados y necesitamos esta vida y este vigor. Por eso el Señor ha permitido todo esto. Porque en medio de todo este revuelo, en medio de todo esto, el mundo se asombra, pero nosotros los cristianos, que estábamos mirando también y enredándonos en las cosas del mundo y entreteniéndonos con las cosas del mundo y pendiente más de las cosas a veces que suceden en el mundo, en el alrededor, en la cultura, nos hemos olvidado de nuestra cultura celestial. Y esa cultura celestial hoy nos hace un llamado para volver nuestra mirada al Señor, porque necesitamos despertar de esa indiferencia para entender a qué nos ha llamado el Señor. Esta emergencia sanitaria que el mundo vive hoy nos ha mostrado y le ha hecho recordar al ser humano que todos somos iguales, porque esta enfermedad no mira sexo, no mira clase social, no mira la nacionalidad, sencillamente tiene al mundo alarmado. Hoy lo que antes había dividido, hoy está uniendo, porque hoy la gente toda, por querer cuidarse los unos a los otros, están llevando esto de guardarse para cuidar la salud. Y esto lo está utilizando Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, mire lo que le dice a Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, en el tiempo que estemos viviendo, cualquiera que sea la situación, que la obra de Él tome la vida, el vigor que necesitamos. Y en medio de este tiempo, de esta pandemia que está causando confusión, terror al mundo y a muchos cristianos, en medio de toda esta confusión, en medio de este tiempo, está empezando a darse a conocer la obra de Dios. Porque vuelvo y repito, como iglesia hemos dejado de mostrar las virtudes del que nos llamó, para enredarnos en cosas que nos tienen entretenidos. Cosas, hermanos, como peleas, como divisiones, como envidias, celos, contiendas. Todas estas cosas nos llevan a dividirnos en vez de unirnos. Porque la unidad es la que debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro Dios hay unidad. Porque Dios lo que busca es la unidad del ser humano. Entre nosotros, que haya armonía, pero también que haya armonía con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Y por eso, en este momento de revuelo, Dios está permitiendo este tiempo para llamarnos, para atraernos, para que nosotros empecemos a oír lo que Dios está hablando. Hay un coro que cantamos: en el secreto de Jehová yo quiero estar. Y es ahí donde hay que estar en este tiempo. Estamos guardados, nos han mandado a quedarnos en casa. Así que es un momento que es el mismo Dios el que lo ha provisto para la iglesia. Porque en nuestros afanes nos hemos olvidado. Y miren lo que nuestro Dios eterno nos dice en el libro de Jeremías,
el profeta Jeremías en el capítulo 6, un versículo que es tan conocido y a menudo hablamos de él, pero yo creo que en este tiempo es justo el llamado que el Señor nos hace. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En el capítulo 7, en el versículo 3, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad vuestros caminos. Este llamado, este encierro, el Señor lo permitió para que su iglesia tenga el tiempo suficiente de reflexionar, su pueblo, sus hijos, tengamos el tiempo suficiente para reflexionar, para mirar nuestro camino, para mirar nuestro andar, para mirar nuestros pensamientos, cómo está nuestro corazón, si es lo que yo como iglesia debo estar haciendo o estoy entretenida, o mi corazón está en otra cosa, por lo cual entonces yo no puedo ser esa pieza que el Señor quiere utilizar para este tiempo de un gran avivamiento. Porque el Señor tiene que empezar por su iglesia, tiene que empezar por nosotros, y por eso nos llama primero a nosotros, que seamos nosotros, que nosotros podamos entender cuál es mi camino, de qué manera estoy viviendo. Y por eso dice el Señor, mejorad vuestros caminos. Porque si somos honestos, tenemos que reflexionar y decir, tengo que mejorar, tengo que restaurar cosas que se han perdido. Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos encontrar es que la iglesia hoy no tiene tiempo para Dios. Pero precisamente este llamado a encerrarnos en la casa, vuelvo y se lo repito, es de Dios, porque es el tiempo de Dios para que tengamos tiempo, para Dios. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la iglesia subterránea en China, en Corea del Norte, en el Medio Oriente, entre otros lugares, estas iglesias crecieron con mayor fuerza, estando en este lugar de iglesias ocultas. En estos lugares no se puede predicar abiertamente. Pero hermanos, el crecimiento de las iglesias en aquellos lugares realmente es maravilloso. ¿Por qué? Porque desde aquellos lugares de donde se reúnen clandestinamente, donde no pueden reunirse abiertamente, la gente ha aprendido a amar la casa del Señor. La gente ha aprendido a que cuando se puede venir al culto, el tiempo hay que aprovecharlo al máximo y hablar con Dios y a pedir la misericordia de Dios. Y cuando la iglesia hace esto, el resultado es que la iglesia crece. Cuando la iglesia hace esto, el resultado es que otras vidas vienen al Señor, porque es un resultado que se empieza a ver, porque el Señor hace su obra. Por eso Habacuc le dice, hazla conocer en medio de los tiempos, dala a conocer. Y la manera de que Dios está haciendo conocer hoy a su iglesia es que la iglesia entienda el tiempo que estamos viviendo y que Dios permitió este tiempo. ¿Para qué, hermanos? Porque, vuelvo y se lo repito, estamos a las puertas de un gran avivamiento, porque pronto partiremos de esta tierra.
pronto nos iremos, pero para podernos ir con el Señor, tenemos que estar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que estar viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros miramos en estas duras circunstancias, son como más creció la iglesia. Estas circunstancias son como el efecto invernadero que hace que el evangelio explote exponencialmente, o sea, se extiende, se va hacia otros lugares, hacia otras familias, hacia otros hogares, y va llegando esta palabra del Señor. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la iglesia primitiva, ¿cómo creció la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el comienzo de la iglesia primitiva? Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4. En los versículos 23 y 24 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Encontramos, hermanos, que cuando Pedro y Juan están ante el concilio y estaban allí teniendo una persecución, la iglesia, por causa de predicar el evangelio, los religiosos de aquel entonces empezaron a oprimir y no les permitían congregarse. Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo se reunía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva se reunía en los hogares de los hermanos que habían creído en el Señor. Y es así como nos dice aquí la palabra del Señor, que ellos llegaron allí y le contaron a los suyos, o sea, a los hermanos que estaban ahí en casa. Y ellos, ¿qué hicieron? Se unieron a orar. Y allí, mire lo que dice la palabra del Señor, mire el resultado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que en medio de la persecución, en medio de la hostilidad, pero el pueblo, aunque estaba encerrado, aunque no se podía congregar abiertamente, pero ¿qué hacían ellos? Cuando estaban en sus hogares, se reunían para orar, se reunían para clamar, se reunían aún para estudiar la palabra del Señor, porque sabían cómo orar y cómo pedir a Dios. Y mire el resultado. Fíjese que dice la palabra del Señor que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Al decir que hablaban con denuedo la palabra del Señor, o sea, la hablaban con un ánimo, con un vigor. ¿Por qué? Porque habían sido avivados, porque la palabra de Dios, la oración, a ellos trajo la vida, trajo el vigor. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, pueden salir a hablar y a predicar la palabra del Señor. La iglesia crecía, la iglesia no se quedó encerrada en los hogares, sino que fue a cada vida y dio el fruto para el cual estaba siendo enviada. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y encontramos al apóstol Pablo cuando fue azotado en la cárcel, podemos encontrar, hermanos, que en medio de esta adversidad el apóstol Pablo no se quejó. El apóstol Pablo no renegó de la situación. El apóstol Pablo no dijo: mire lo que yo me gano por servir al Señor o por predicar la palabra. El apóstol no dijo eso. El apóstol allí en la cárcel entendió que había que darle la gloria a Dios y empezó a alabar a Dios y a glorificar a Dios. ¿Y qué ocurrió en aquella cárcel? Un gran avivamiento. Estaban en una situación difícil. Cuando nosotros como iglesia estamos en situación difícil, sabemos
que a quien tenemos que clamar es a Dios. Y entonces levantamos nuestra mirada al Señor y cuando nosotros clamamos, Dios responde. Dios hace obras maravillosas, así como Habacuc. Fíjense, hermanos, que a mí me llama la atención que Habacuc le dice al Señor que avive la obra, le dice en medio de los tiempos, pero en medio de los tiempos también hazla conocer, que esta obra que él hacía se diera a conocer en medio de los tiempos y en medio de todas las personas. Y él le dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? Si usted lee en el capítulo 1, hermanos, usted se va a dar cuenta lo que el Señor le estaba diciendo a Habacuc que venía para el pueblo de Judá. Y por eso él pide misericordia. Usted y yo sabemos, hermanos, lo que está ocasionando esta enfermedad, esta pandemia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como iglesia de Jesucristo? Orar y pedir misericordia. Pedirle al Señor que Él tenga misericordia. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a responder como iglesia la cita divina para provocar el gran avivamiento? ¿Cómo vamos a responder usted y yo? ¿Cómo vamos a responder como iglesia? Porque vuelvo y le repito, este es un llamado de Dios a la iglesia. ¿Para qué? Para provocar este gran avivamiento que viene de parte de Dios, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas, pero Dios cuenta con su iglesia, porque para eso dejó la iglesia, para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos los causantes de un gran avivamiento. Y cuando hablamos de un gran avivamiento, hermanos, estamos hablando de gente rendida a los pies de Jesucristo. Eso es un gran avivamiento, que la misma iglesia sea la primera en humillarnos delante de Dios, reconociendo de dónde hemos caído y volviendo a esas obras, a esas primeras obras que hemos dejado de hacer, porque así vendrá el avivamiento. La palabra dice que cuando Habacuc oyó la palabra de Dios, dice que él temió y oró. ¿Por qué? Usted me dirá, hermana, pero ahí no dice que oró, pero fíjese lo que él dice. Cuando oí tu palabra temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué está haciendo aquí Habacuc? Está orando. Por eso le digo, él temió. Tuvo temor de Dios, él entendió la palabra de Dios, él entendió el tiempo que Dios le estaba mostrando, él entendió la situación difícil que se avecinaba para Judá. Usted y yo debemos entender este tiempo difícil que estamos viviendo y que se avecina. Y usted y yo, hermanos, muy bien lo sabemos. Esto puede mejorar, pero con el tiempo van a venir cosas semejantes. Porque la misma palabra del Señor lo dice, que en el tiempo del fin habrían pestilencias, habían enfermedades, hambre. Todas estas cosas están anunciadas en la palabra del Señor. Y hermanos, esto es principio de dolores. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que la iglesia entendamos el tiempo que estamos viviendo y podamos ser esos provocadores de ese avivamiento que Dios quiere provocar en la tierra, que Dios quiere traer a esta tierra, porque Él quiere que toda la humanidad sea salva. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está llamando a la iglesia con esto que está sucediendo en el mundo, porque no es solo en un país, fíjese que es en todo el mundo. La iglesia de Jesucristo está en todo el mundo y el Señor está llamando a toda la iglesia para que nos levantemos, para que vengamos a Él y hagamos lo que hizo Habacuc. Él entendió la situación, él entendió el mensaje de Dios, él comprendió que necesitaba pedir misericordia por su pueblo y él entendió que su pueblo necesitaba de Dios, así como él mismo necesitaba de Dios, su pueblo también. Usted y yo, hermanos, sabemos que usted y yo necesitamos la misericordia de Dios.
Nuestras familias necesitan la misericordia de Dios. Nuestra querida Colombia, este mundo entero, esta humanidad necesita la misericordia de Dios, y eso lo tenemos que entender usted y yo. Este tiempo de Dios para la iglesia es para que reflexionemos. La iglesia se ha envuelto tanto en cosas del mundo que ha olvidado lo esencial y lo de gran valor. ¿Por qué, hermano? Cosas tan preciadas que debe tener la iglesia, que usted y yo como iglesia de Jesucristo no podemos olvidar. Creo que el tesoro más grande que nosotros debemos tener es mantener la relación personal con Dios. Y en el ajetreo del mundo, de ir y de venir y de querer estar a la par del mundo y de cada día comprometernos en más cosas y cada día tener mayor comodidad, nos hemos olvidado, y lo que hemos sacrificado es la relación con Dios, porque a lo que le quitamos tiempo es a la relación con Dios para cumplir en las demás cosas. Pero hoy el Señor nos está llamando, porque esto de estar en casa, de quedarnos en casa, el Señor nos está dando el tiempo suficiente para que reflexionemos y entendamos que lo más importante en la vida de nosotros los cristianos es nuestra relación personal con Dios. Es tener tiempo para hablar con Dios, es tener tiempo para ir a la presencia de Dios, y es tener tiempo para preguntarle a Dios: ¿qué quieres que haga, Señor? Para preguntarle a Dios: ¿cuál es tu voluntad? Para preguntarle a Dios: ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo mover? ¿Qué debo hacer, Señor? Es tiempo de tener comunión con Dios. Hemos olvidado las cosas más importantes, que el oro y que la plata no las van a comprar, pero que tienen un valor incalculable, porque son el mayor tesoro. Y vuelvo y repito, el tiempo con Dios, el de tener una relación personal con Dios. Pero también hay otra cosa esencial y de gran valor que Dios nos ha dado, y es la familia. Porque para la familia tampoco hay tiempo. No tenemos tiempo para nada. Pero hoy, en este espacio que Dios nos ha dado, hoy no podemos decir: no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estudiar, para meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios vio que estábamos en ese acelere, entonces Dios mismo nos cuadró la agenda y dijo: voy a darles un espacio a mi iglesia para que tengan tiempo para mí, para que tengan tiempo para su familia y se reúnan con su familia, para que como familia yo también pueda estar en ese hogar reinando, y en ese hogar se hable de mí, y en ese hogar se enseñe mi palabra, y en ese hogar yo sea el centro de esa familia. Por eso este tiempo que Dios nos está dando. ¿Qué pide Dios hoy de su iglesia? Que levante un altar en cada hogar para Dios. Antiguamente, hermanos, cuando comenzamos en la vida cristiana, y sobre todo años atrás, en la misma iglesia, porque hoy hay muchos que comienzan, pero esto no se hace porque se dejó de enseñar. Pero años atrás, hermanos, el culto familiar era muy importante, pero como ya no se tiene tiempo para nada, no hay tiempo para el culto familiar. Pero ¿qué ha pasado estos días? Estos días que nos quedamos sin poder hacer culto. Entonces las familias se reunieron a orar y a leer la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que cuando todo esto termine y nos podamos volver a congregar, nos congreguemos, pero sigamos haciendo el culto familiar, porque el Señor mismo se está encargando de darnos la pedagogía, de enseñarnos, de volver a poner la costumbre de hacer un altar como familia, que como familia podamos reunirnos a honrar y a glorificar el nombre del Señor.
¿Qué es levantar altar para Dios en casa? Es la familia reunirse a orar juntos, a leer juntos la Biblia, juntos estudiar la palabra del Señor, juntos meditar en ella, poder hablar, poder presentarle a Dios las peticiones familiares, poderle presentar a Dios ese familiar o esas familias nuestras que necesitan que la misericordia de Dios también los alcance. De esta manera, hermanos, vamos a provocar ese avivamiento que Dios quiere. Porque cuando las familias se unen y se reúnen para orar, para pedirle a Dios, ¿qué va a suceder? La familia es la que va a tener un beneficio a toda el núcleo familiar. Va a llegar este beneficio de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos, hermanos, una de las excusas de los padres es: los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos, porque no tienen tiempo, porque están cansados, porque están trabajando, porque no puedo sacar el tiempo ahora. Pero en estos momentos no hay excusa. Usted y yo podemos sacar el tiempo para hablar con nuestros hijos y enseñarle la palabra del Señor. Padres, necesitamos entender el tiempo de nosotros, el tiempo de Dios para nosotros hoy, para nuestros hijos. ¿Por qué el Señor ha permitido que nuestros hijos estén en casa? ¿Para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo este tiempo? Para que nuestros hijos sean enseñados por sus padres, para que los padres les enseñen la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad, es el deber de los padres. En el libro de Deuteronomios, mire lo que nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros, a todos los padres. Deuteronomios capítulo 4, versículo 10, dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. O sea, usted y yo como padres, las palabras las debemos aprender, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Fíjese que usted y yo primero tenemos que aprender las palabras de Dios. Primero tenemos que aprender el mandamiento del Señor. Primero tenemos que aprender el consejo que el Señor nos da a nosotros. ¿Para qué? Para enseñarlo a nuestros hijos. Usted y yo somos los encargados, los llamados de parte de Dios. Y mire, hermanos, que cuando nosotros como iglesia, como padres, dejamos de enseñarle esto a nuestros hijos, se salieron de nuestras manos. Como las familias rehusaron, los padres rehusaron utilizar el deber que tenían, el derecho de educar a sus hijos, hoy ¿quién nos los quiere enseñar? Hoy ¿quién es el que quiere educar a nuestros hijos? Hoy ¿quién es el que quiere enseñarle a nuestros hijos la forma de vida y la cultura de vida y lo que está bien? Nosotros fuimos los que entregamos esto. Y hoy el gobierno, hoy el enemigo de nuestras almas, a través de todas estas personas que son rebeldes, que le llevan la contraria a Dios, que tienen una soberbia, una arrogancia, que ponen su boca contra Dios y hacen todo lo contrario a lo que el Señor ha mandado, son la gente que quiere tomar el derecho de educar a nuestros hijos. Pero el derecho es de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomios, capítulo 11, versículo 9. Y para que os sea prolongado los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. El Señor le había dado una palabra
que les iba a prolongar sus días en aquella tierra, pero ¿qué? Si hacían ¿qué? Miren lo que dice en el versículo 19. Y le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a los hijos? De nosotros los padres. Y mire, hermanos, la misericordia de Dios. Entendamos el tiempo de Dios. Hemos estado orando por nuestras familias, hemos estado orando por nuestros hijos, hemos estado orando por nuestra nación y diciéndole: Señor, tenga misericordia. Y el Señor ha tenido la misericordia, y porque Dios ha tenido misericordia, nos volvió a nuestras manos el derecho de educar a nuestros hijos, y por eso nos dio este tiempo. Porque este tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, es para que usted y yo aprovechemos enseñando a nuestros hijos la palabra del Señor. Porque, hermanos, este tiempo, si nosotros lo miramos, vamos a ver que el gobierno y los que se rebelan contra Dios son los que quieren enseñar a nuestros hijos. Y somos nosotros los llamados a enseñar a nuestros hijos. Y mire que Dios ha dado hoy una respuesta a nuestra oración. Nos los ha devuelto, nos ha entregado a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que les enseñemos la palabra del Señor. Entendamos el tiempo que estamos viviendo. Porque vuelvo y le repito, hermanos, el avivamiento empieza por la casa. Primero empieza por cada uno de nosotros. Oímos la palabra de Dios, entendemos el llamado de Dios. El Señor nos está llamando a volver a la comunión con Él, a volver a poner en el lugar que se deben poner las cosas de mayor valor. Y esta es relación personal con Dios, pero también la familia, porque la familia nos la ha dado Dios. Los hijos nos los ha dado Dios, nos los ha prestado Dios. Y Dios nos va a demandar eso. Usted, hermano, tiene un tiempo de oro. Usted, hermana, tiene un tiempo de oro. Tenemos un tiempo de oro. Porque estos días que no están nuestros niños en el colegio, es el tiempo de llenar esas vidas, esos corazones de la palabra de Dios, de enseñarles el temor de Jehová, de enseñarles el mandamiento de Dios, de decirles qué es lo que dice la palabra del Señor, de poderles decir, según la palabra del Señor, cuál es la manera correcta de un hogar, de un matrimonio. Decirles lo que es correcto delante de Dios, decirles lo que dice la palabra del Señor, enseñarles muy claro quién nos creó y cómo nos creó. Varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor. Pero esa enseñanza se debe recibir en casa. Si usted entiende, hermanos, el tiempo, el Señor nos está dando un tiempo de oro. ¿Para qué? Para que enseñemos a nuestros niños, para que cuando lleguen allá nuevamente a las escuelas, porque toda esta enseñanza de lo que es contra lo que Dios manda en su palabra, es lo que se va a empezar a enseñar en los colegios, en las escuelas y sobre todo a los niños pequeños. Desde ahí se quiere empezar a traer toda esa ideología, que usted sabe, hermanos, que todo eso le está llevando la contraria a Dios. Y es el tiempo que Dios nos ha entregado para que en los hogares cristianos se vuelva a levantar el altar a Dios, el culto familiar, para que venga la vida espiritual a las familias, a los hogares, para que sus hijos sean impactados, para que sus familias sean impactadas, para que la familia unida ore, para que la familia unida presente delante de Dios las peticiones, para que la familia unida también pueda pedir perdón. Todo esto, hermanos, trae arrepentimiento, trae humillación delante de Dios.
Porque si como iglesia empezamos a hacer lo que el Señor nos está mandando, nos reunimos en el hogar, nos reunimos en la casa y empezamos a enseñarle a los niños y empezamos a enseñarle a los adolescentes, mire lo que dice la Biblia, porque hay tiempo, mire lo que dice la palabra del Señor y ojalá que ellos mismos lean en la Biblia. Mire lo que dice el Señor, mire lo que dice la palabra del Señor. Y entonces oramos y le pedimos al Señor, Señor, esta palabra que se quede grabada en el corazón de nuestros niños, que ellos la entiendan, Espíritu de Dios. A veces nosotros decimos los niños no entienden, pero hermano y hermana, ¿y entonces para qué tenemos la ayuda del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios está para ayudarnos. El Espíritu de Dios está para darnos la sabiduría. Si el Espíritu de Dios enseñó a Samuel desde que era un niño a caminar con Dios, también va a enseñar a nuestros niños a caminar con Dios. Pero para que eso suceda, se necesita de unos padres que enseñen el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, que enseñen el temor de Dios. El tiempo que Ana tuvo en su hogar a Samuel, le enseñó el temor de Jehová, le enseñó las escrituras, le enseñó el mandamiento de Dios. Y algo muy importante, Ana le dijo a Samuel, usted es un escogido, usted ha sido presentado, usted es diferente, Samuel, porque usted ha sido dedicado para Dios. Y es algo que usted y yo, hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Usted fue dedicado en un altar para Dios. Usted fue dedicado para la gloria y la honra de Dios. Usted, hijo mío, le pertenece a Dios. Y eso lo debe tener claro, porque debe entender que por ser dedicado a Dios, usted le pertenece a Dios. Y como usted le pertenece a Dios, mire la manera que nosotros debemos vivir para Dios. Porque la Biblia dice que somos un pueblo escogido. Y eso hay que enseñárselo al niño desde pequeño. Al niño desde pequeño hay que enseñarle a tener identidad cristiana. Hay muchos que dicen, no, es que eso, cuando vaya pasando el tiempo, cuando vaya llegando el tiempo, eso son cosas pasajeras de la edad, pero cuando pasa el tiempo se va a afirmar, y pasa el tiempo y no se han afirmado en el Señor, y llegaron a una edad adulta y nunca se afirmaron en el Señor, y hoy están esos padres llorando y sufriendo y luchando, pero muchas veces, hermanos, fue porque nosotros mismos, cuando teníamos el tiempo de educar, no lo hicimos. Si no lo hicimos, hermano, ya hay que pedirle perdón al Señor, hay que seguir adelante, orar y decirle, Señor, ahora dame la sabiduría para saber llegar al corazón de ese muchacho, de este hijo mío hoy, no importa la edad que tenga. Pero si usted tiene niños pequeños, hermano, está a tiempo de oír el consejo de Dios, está a tiempo de oír el consejo de nuestro Dios, de poder aprovechar y enseñarle hoy la identidad en Cristo. Nosotros decimos el niño no entiende, el niño no aprende. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué el niño aprende a tener identidad con el pecado? Nosotros también podemos enseñarle a tener una identidad de santidad. Podemos enseñarle a aprender a vivir en una vida de santidad. ¿Por qué? Porque usted pertenece a un pueblo que se llama especial tesoro. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, y usted pertenece a ese grupo. Por eso usted, hijo mío, hija mía, es diferente. Y por eso debe vivir diferente, y por eso usted tiene que marcar una diferencia, porque donde usted vaya, usted es luz, usted es sal, no importa la edad que tenga. Porque vuelvo y le repito, hermanos, la palabra del Señor está llena de ejemplos de jóvenes, de niños que empezaron a servir al Señor desde muy temprana edad. Nuestros hijos también pueden, claro que sí. Y para eso, repito, hermanos, tenemos al Santo Espíritu de nuestro Dios, que va a ayudar. Si nosotros oramos, nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros.
Yo creo en el Señor, que el Señor va a hacer una obra en mis hijos. Y yo tengo esa fe y yo la creo. Pero no hay obras. ¿Cuáles son las obras que usted y yo tendríamos que hacer al creer esa palabra de que Dios hace y de que Dios obra? Tenemos que darle ejemplo, tenemos que orar por ellos, tenemos que enseñarle la palabra del Señor. Si no hacemos eso, hermanos, entonces no estamos creyendo de verdad que Dios hace cosas grandes, porque la fe debe ir acompañada de las obras. Y esas son las obras de la fe, hacer la parte de nosotros. Yo hago mi parte porque yo le creo a Dios que Dios va a hacer, Dios va a responder y Dios va a resolver. Y si Dios hace las cosas, entonces yo le creo a Dios. Y como yo le creo a Dios, hago la parte mía. Pero como no le creemos a Dios, no estamos haciendo la parte de nosotros. Solamente decimos, pero vuelvo y le repito, cuando de verdad nosotros creemos que Dios hace, entonces hacemos la parte de nosotros. Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros hoy entendamos el llamado de Dios, que Dios nos está llamando, que Dios nos está hablando para que vengamos a Él, para que hablemos con Él, para que levantemos el altar familiar. Porque, hermanos, se lo voy a repetir, si hacemos esto, vamos a causar un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque en nuestras familias, en las casas, se va a levantar altar para Dios. Y al haber altar para Dios, los primeros beneficiados somos nosotros y nuestros hijos. La vida espiritual de ellos se va a levantar, va a crecer, van a ser avivados. Y si nuestros hijos son avivados, van a ser avivados aquellos que estén alrededor de ellos. Porque cuando estén con ellos, van a decir, hay algo en él que es diferente, y le van a preguntar, y ese muchacho va a poder dar testimonio, pero va a dar un testimonio firme. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Dios, porque ese joven ha sido tratado por Dios, porque ese joven ahora va a tener valor de nuevo para hablar la palabra del Señor. ¿Por qué tiene valor? ¿Por qué tiene ese denuedo? Porque cuando oramos, cuando buscamos a Dios, cuando pedimos a Dios, ese valor, ese denuedo viene del Espíritu de Dios. Y a ese joven, a ese muchacho, a ese niño, no le va a dar pena dar testimonio del Señor y hablarle a otros de Cristo. ¿Por qué hoy a nuestros jóvenes les da pena hablar de Cristo? Y lamentablemente muchas veces a nosotros también. Porque nos hace falta denuedo. ¿Por qué nos hace falta denuedo? Porque necesitamos esa vida, ese vigor. Necesitamos ser avivados. Necesitamos, como dijo Habacuc, decirle al Señor, Señor, en medio de estos tiempos, aviva tu obra. Hazla conocer en medio de los tiempos. Ten misericordia de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis demás familiares. Si nosotros hacemos esto, hermanos, entonces estamos causando que Dios provoque ese gran avivamiento, porque pronto nos vamos de esta tierra. Hay quienes ven en esto que estamos viviendo un inconveniente, una incomodidad, se quejan, pero hay los otros que ven oportunidades divinas para que Dios revele su poder y su gloria sea sobre toda la tierra, para que toda la tierra se llene de la gloria del Dios Todopoderoso. Veamos esa oportunidad, y esa oportunidad usted y yo podemos hacer parte de ella, causando un gran avivamiento, que es lo que Dios quiere causar sobre la tierra. Es tiempo de que usted y yo volvamos al Señor. Es tiempo de que usted y yo volvamos y miremos y preguntemos la senda antigua. Volvamos, hermanos, al culto familiar, porque el más beneficiado va a ser nuestra familia. Invite a su familia, invite a sus hijos, venga, vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a pedirle al Señor. Y usted, si ve que no le van a hacer caso, pues antes enciérrese y dígale, Señor, dame la gracia,
que cuando yo invite al resto de la familia, vengan y aprendamos en este tiempo y nos unamos para orar, para pedirle a Dios, para suplicar el favor y la misericordia de nuestro Dios. Es lo que Dios quiere de usted y de mí en este tiempo, hermanos. Dios quiere que usted y yo vengamos a Él. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo, que podamos entender y comprender este tiempo que Él nos está permitiendo, este tiempo que Él nos está dando para nosotros aprovecharlo y volver a aquellas cosas que hemos dejado, que el afán y la ansiedad de este mundo nos ha hecho que nos olvidemos del propósito. Pero Dios ha permitido este tiempo para que usted y yo recordemos ese propósito. Recuérdelo, hermano, este tiempo Dios mismo lo provocó para bendición de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, porque tú eres el que quieres que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos el tiempo que estamos viviendo, que podamos entender el tiempo que tú has provocado para la iglesia, que podamos entender este tiempo, Señor, que tú quieres que como iglesia podamos ser partícipes de este gran avivamiento que quieres provocar sobre esta tierra, porque ya viene este día grande y maravilloso en el cual tú nos vas a llevar a tu presencia. Por eso, Señor, tú quieres que los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento, pero para ello, Señor, tú quieres utilizar a tu pueblo porque para eso dejaste tu iglesia. Ayúdanos como familia a entender este tiempo que tú nos has dado para hacer bendición al mundo entero, pero a la vez para hacer bendición a nuestras familias, para entender este tiempo de oro que tú nos estás dando, un tiempo para enseñar y para educar a nuestros hijos según tus principios, según tu palabra, para educarlos en el temor de Jehová, porque vienen tiempos difíciles en los que van a querer arrancar esta palabra sembrada. Pero si hoy aprovechamos este tiempo, Señor, vamos a poder nosotros adelantarnos y con este tiempo aprovecharlo para que nuestros hijos sean bendición. Por eso, mi Señor, te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada familia, en sus hogares, Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón y podamos ser hacedores de la misma. Pido la bendición tuya para cada hermano. Presentamos ante ti las peticiones. Sabemos que tienes el control de todas las cosas, que tú eres nuestro proveedor, Señor, que tú eres el que da bendición a nuestras vidas, Señor, que tú nos sigas ayudando y nos sigas guiando en este tiempo que tú has provisto, para que nosotros podamos reflexionar y podamos volver a aquellas cosas de gran valor que son las importantes. La bendición tuya para cada hermano, para cada hermana, para cada familia de esta congregación y aún los amigos y amigas que nos puedan escuchar a través, Señor, de estos medios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y con ayuda del Señor a las 4 volveremos a la transmisión.